Bienvenidos a un nuevo capítulo del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast para empresarios, emprendedores y todo el mundo empresarial que decide entender todo ese mundo invisible que está detrás de los negocios y del cual poco se habla. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me encanta. Acá quizás algunas personas se van a sentir identificadas, quizás otras no, pero es un tema de crímenes. Y ustedes podrán decir de qué está hablando esta persona si normalmente hablamos de un tema de negocios, de reputación, pero es que literalmente a quienes les encanta el tema de investigar, de entender, casi que de espionaje y al mejor estilo CSI, entienden que todo lo que pasa detrás de un crimen pasa exactamente igual dentro de una organización. Y dándole muchas vueltas a muchas cosas que he vivido y a muchas cosas que he pasado, me di cuenta que dentro del mundo empresarial y los negocios, las cosas funcionan con una estrategia como de un crimen corporativo. ¿Qué pasa cuando una empresa decide cambiar por completo su narrativa para tratar de tapar algo? O cuando cambia por completo su narrativa para poder empezar a trabajar sobre algo pensando que eso va a fluir de manera normal, pero no necesariamente eso pasa. Bueno, ahí es cuando empiezan a cometerse esas pequeñas cositas que uno ve en las series y en las películas y que uno necesita ir atando cabos para poder ir entendiendo lo que va a pasar. De hecho, hace muy pocos días tuve la oportunidad de ver con mi familia la nueva película de Sherlock Holmes y a mí me encantaba porque una de las cosas que se veía, más allá de muchos aprendizajes que tiene la película, es la manera de pensar distinto y de poder hacer la investigación, la manera de atar una cosa con la otra, la manera de prevenir y de poder anticipar. Hay otra serie que me encanta que también tiene que ver mucho con estos temas que está en Netflix, se las recomiendo, que se llama Lydia Poet, que básicamente lo que hace es una abogada italiana que en su época luchaba era por los derechos de la mujer, tema que obviamente me encanta y lo saben, pero en este caso ella lo que hacía era descubrir crímenes. Yo me puse a ver mucho de esto, a entender mucho de esto. Ojo, tengo toda la vida viendo este tipo de series y me fascinan y me encantan, pero quise trasladarla, llevarla por un proyecto que estoy llevando a cabo en este 2026 y que en 2027 dará a luz pública este proyecto, pero me puse a entender un poquito qué hay detrás de cada una de estas historias. Y hay historias similares. Un crimen es igual que un crimen corporativo porque funciona de una manera muy particular. A veces lo que tenemos enfrente no es necesariamente lo que está fallando, sino algo que es mucho más profundo, que está muy por detrás. Por ejemplo, cuando vemos un balance financiero y pensamos que allí está el problema, o ahí está la situación, o ahí está el error, no necesariamente es allí. Es la narrativa o la decisión o la estrategia que llevó a un grupo de personas o empresarios a poder entender algo y a tomar decisiones sobre algo. Imagínense una empresa donde las tres partes importantes para analizar riesgos, que suelen ser compliance, la parte financiera y el equipo de estrategia y reputación, no se hablan por completo. Allí ya hay un primer problema que puede causar nuevamente un crimen corporativo. ¿Por qué? Porque hay un riesgo que quizás no estamos viendo, quizás no estamos atendiendo o se está tratando de tapar o darle largas a eso para poder hacer que esto fluya. Si no entendemos que todas las partes tienen que estar sentadas sobre la mesa y poder actuar, ahí empezamos a fallar. Cuando nosotros hablamos de este tipo de temas y utilizamos la reputación dentro de nuestras empresas, tenemos que preguntarnos inmediatamente si nosotros estamos utilizando la reputación para poder elevar el posicionamiento de una marca, poder hacer que algo funcione o ajustar en el camino y poder atender un riesgo, una situación de sostenibilidad o cualquier tema de comunicación y avanzar. O por el contrario, lo que estamos es tratando de tapar las grietas para que no se vean tanto y maquillarlas un poquito para poder avanzar. Si nosotros no entendemos la importancia que tiene el poder trabajarla desde la base y desde esa profundidad y desde esos tres aspectos y personas que tienen que estar sentados sobre la mesa y que tienen que trabajar en ello, es probable que tengamos una situación que se termina convirtiendo en un crimen. Involuntario o voluntario, que ahí es donde está justamente la necesidad de entender lo que hay detrás y cómo queremos promoverlo, cómo queremos atacarlo y de qué manera queremos trabajarlo. Uno de los puntos más importantes dentro del mundo corporativo es entender que estos crímenes son como el típico crimen del cuello blanco. Hay algunos que son más visibles, otros no, pero esto no empieza por los números. Esto literalmente empieza por quien entiende que dentro de su narrativa necesita llevar a cabo una actuación que al final se convierte en una mentira. Ya por allí estás convirtiéndote en un crimen corporativo dentro de tu empresa.
Y hay unos takeaways o digamos unos puntos importantes que tienes que tomar en cuenta si sientes que tu organización va un poquito por esa línea. El primer punto es la eufemización de la alerta. ¿A qué nos referimos con esto? No es lo mismo el poder trabajar, por ejemplo, cuando las empresas dicen necesitamos trabajar en nuestra eficiencia corporativa, a cuando esto va en contra de la ética. Hacer más eficientes, por ejemplo, los procesos es tomar en cuenta, bueno, situaciones que quizás no necesariamente estaban bien analizadas desde el punto de vista financiero y que puedes acomodar, o evitar duplicidades en cargo, o evitar mal gastos en algunos recursos que se estén utilizando, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de hacer muy eficientes las empresas. Ahora, esto tiene que ir 100% con la línea ética, porque no podemos ser eficientes si no cuidamos nuestra ética, para no poder llegar a lo que queremos, que es justamente evitar ese eufemismo. Cuando lo evitamos, podemos trasladar nuestra narrativa de una manera coherente y consistente, y eso va a fluir de una manera totalmente distinta. Así que si estás pensando en hacer un proceso que sea de eficiencia, de poder hacer más eficientes tus procesos, cuida muy bien la narrativa que estés utilizando, porque no necesariamente se va a entender como quieres si no lo cuidas desde esa perspectiva de las finanzas, de la estrategia y del compliance. El segundo punto que es sumamente importante es la densidad de la narrativa. A esto se habla muchísimo y siempre las empresas llegan como con muchos problemas. Esto es muy común y por supuesto eso es lo que incluso permite que muchas otras áreas y consultores puedan trabajar y eso es maravilloso, pero cuando las empresas tienen problemas financieros y operativos, tienen que resolverlos de base. No existe que una narrativa pueda tapar todo aquello. No existe que una buena comunicación vaya a solventar lo que está pasando. Recuerdo muy bien una situación que me pasó hace muchos años, una empresa que tenía problemas operativos de base súper fuertes por distintas razones. No eran voluntarios, eran totalmente involuntarios, pero definitivamente requería un mayor seniority la empresa, requería una estructura distinta, requería un acompañamiento, digamos, como de equipos de tradición, equipos mucho más preparados a nivel financiero y a nivel operativo, pero estaba cometiendo una cantidad de errores operativos cruciales y que estaban literalmente generando una afectación reputacional enorme. El usuario estaba molesto, el colaborador estaba molesto, los inversionistas estaban molestos, por donde vieras había un problema. Y lo que ellos querían era tratar de solventar esto a través de la comunicación. ¿Qué pasa? Cuando llegan a nosotros y nos comentan, mira, necesitamos solventar y hacerle ver a la gente y que entienda la gente que nosotros somos una empresa seria, que somos sólida, que estamos, bueno, sí, tenemos algunos problemas operativos, pero lo estamos arreglando, que queremos ir hacia adelante. Cuando empezamos a entender el diagnóstico, que suele ser el punto principal por el que cualquier consultor o cualquier estrategia de reputación va a entrar, entendimos que la empresa de manera involuntaria estaba llevando a cabo errores garrafales a nivel operativo. Estaba generando una cantidad de conflictos que eso permeaba en la comunicación y evidentemente generaba muchísimo malestar y reconcomio dentro de todos estos stakeholders. Al no atacarlo a tiempo, esto empezó a generar fallas y con comunicación se trató de tapar, no de manera voluntaria, sino involuntaria, pero se trató de tapar como si tuvimos esta falla, pero no lo vamos a comunicar, vamos a decir esto. Y cada vez que la empresa cometía una falla operativa, salía con un nuevo comunicado, salía con otro comunicado. El problema es que llegó un punto en el que la gente ya no creía ni en un comunicado, ni en dos, ni en tres, porque ya esto era recurrente y por ende la gente lo veía casi como un crimen corporativo, que no era resuelto y que no lograbas solventar porque estabas en la misma dinámica una y otra vez. Cuando logramos entender esto, empezamos a irnos hacia la base, hacia lo más bajo de la pirámide de toda la empresa y entender que por allí teníamos que empezar a trabajar la parte operativa y la parte comunicacional, porque a veces necesitamos el poder entrar muy profundo hacia adentro para poder lograr los objetivos que nos estamos planteando de salir muy airiosos de ese proceso de reputación. En ese caso, después de muchos meses y después de un largo proceso, se logró. Hoy por hoy es una empresa totalmente sana a nivel financiero, totalmente sana a nivel operativo y reputacionalmente cambió. Sí pasó una época donde tuvo muy escogidito y que tuvo que salir adelante, pero lo logró. Y siempre de la mano de una muy buena estrategia que le permitiera, evidentemente, lograr sus resultados. El tercer punto, que es demasiado importante, es la decidencia del éxito. Pregúntense cuántas veces ustedes no han estado en una junta directiva o en un comité ejecutivo o en un espacio donde el líder dicta una orden o dicta un lineamiento y todos los demás asienten con la cabeza sin literalmente pensar o cuestionarse si lo que le están diciendo es correcto o no.
A veces es por complacencia, a veces es porque no necesariamente tienes la información completa y no quieres enfrentarte al otro, a veces es porque incluso quieres salir rápido de esa reunión. Hay muchísimos factores que pueden hacer que esta situación se dé. Y aquí hay un problema enorme, porque si todo el tiempo estamos complaciendo o afirmando o confirmando lo que el otro está diciendo sin cuestionarlo, podemos caer en algunas fallas éticas. ¿Por qué? Si a mí me dicen esto va a pasar de esta manera y tienes que creer en mí, yo tendría que poder validar de manera racional esa situación para poder entender si efectivamente puede pasar o no puede pasar esta situación. Si yo todo el tiempo estoy complaciendo al otro, no por querer llevarle la contraria, sino porque literalmente hay que cuestionarse las cosas para poder crecer y crear cosas nuevas, necesitas evidentemente que esto avance de una manera distinta y por ende esas juntas directivas, esos comités ejecutivos siempre suelen tener espacios donde la discusión es un punto crucial. De hecho, está muy de moda que los CEOs de empresas y todos los C-level se encuentren constantemente analizando casos, viendo casos de estudio internos y externos para poder entender cómo hacer las cosas distintas. Si tu propio equipo, tu propia red, tus propios stakeholders más cercanos a ti no te cuestionan, no permiten que tú pienses una y otra vez en si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, puedes caer en un error ético y ese error ético puede convertirse en un crimen corporativo, que es exactamente a donde no queremos ir. Cuando pasan estas situaciones dentro de las juntas directivas pueden haber muchísimos problemas porque además se puede estar ocultando dentro de esta junta una situación de fraude incluso o un fracaso o peor aún algo totalmente involuntario pero que va a poner en jaque a la empresa. Por eso siempre, frente a cualquier situación de este tipo, debemos pensar una y otra vez cómo vamos preparados, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos diciendo, si lo que estamos hablando allí va o no con la propuesta de valor, si lo que estamos hallando va o no con la filosofía de gestión y si incluso hay algo que nos llama la atención, alertarlo para poder cuidar nuestro mayor activo, que siempre va a ser la reputación. En la alta dirección, el silencio muchas veces puede ser cómplice y a veces esto puede ser hasta un acto suicida. Si nosotros pensamos en una situación y nos encontramos, por ejemplo, en una junta directiva que se encuentra con un problema financiero porque lamentablemente hubo un problema y quiebre de inventario y no lograron avanzar y ninguna de las personas que está sentada sobre la mesa alerta sobre alguna de las situaciones y los riesgos que esto puede poner en práctica si avanzamos de esa manera, esto puede generar un problema muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el silencio puede hacer que caigamos en una onda financiera muchísimo más complicado y por ende vayamos a generar un problema mayor en nuestra reputación. Así que siempre recuerden que cualquier alerta que querramos tener, cualquier momento en que querramos elevar la voz, siempre que sea pensado, planificado, estrategizado y consentido, vas a lograr evitar cualquier problema o plan mayor. Finalmente, uno de los puntos más importantes de este capítulo y del cual queremos aprender el día de hoy es que cada vez más los ejecutivos, C-level y personas de muchísimo nivel dentro de las organizaciones se blindan más, se cuidan más para no expresar cualquier problema que pueda haber hacia afuera. Pero también se cuidan muchísimo de aprender de todos esos errores, de todos esos puntos de dolor que continuamente ven en otras organizaciones. No es por ello distinto a que esté tan de moda todos estos capítulos, todos estos podcasts de crímenes y de situaciones que pueden poner a pensar mucho más allá a estos ejecutivos. Hay una tendencia enorme hacia poder pensar, poder ubicar espacios, poder repetir todo lo bueno y evitar todos los errores que estamos llevando a cabo día a día. Siempre debemos ir acompañados de una buena triangulación. Recuerden, la combinación de entre compliance, de finanzas y de reputación y estrategia va a hacer que tu empresa tenga un desenlace totalmente distinto y que ese cuello blanco sea literalmente una buena reputación coherente y consistente para que tu marca pueda trascender y evitar cualquier crimen que pueda convertirse en un crimen corporativo. Nos vemos en otro episodio del lado oscuro de la comunicación. Ese podcast que te permite ver algunos temas que quizás no los habías visto porque se encuentran normalmente en el backstage de cualquier organización y de los cuales muy poco se habla. Síganme por mis redes sociales para poder ver cualquier información extra y estamos en contacto. Cualquier comentario me lo dejas por acá y nos conectamos.